Lo que parecía inmóvil a escala del universo ahora muestra señales claras de desplazamiento. Durante décadas, las estructuras más grandes del cosmos fueron consideradas prácticamente estáticas en comparación con escalas humanas. Hablamos de formaciones compuestas por miles de galaxias, filamentos de materia que se extienden por cientos de millones de años luz y regiones donde la gravedad domina el comportamiento de todo lo que existe dentro de ellas. Sin embargo, nuevas observaciones astronómicas han revelado algo inesperado. Una de estas estructuras colosales no está tan quieta como pensábamos. Este hallazgo no significa que esté viajando como un objeto sólido, sino que presenta un movimiento colectivo medible en relación con el fondo cósmico y las galaxias vecinas. Detectar algo así requiere instrumentos de altísima precisión, análisis de desplazamiento al rojo y comparaciones detalladas entre diferentes mapas del cielo profundo. No se trata de una simple impresión visual, sino de datos acumulados durante años que apuntan a una dinámica más compleja en el tejido del universo. Cuando se habla de una estructura gigantesca, nos referimos a supercúmulos galácticos o enormes concentraciones de materia organizadas por la gravedad. Estas regiones contienen una masa tan inmensa que influyen en el movimiento de galaxias a distancias extraordinarias. Si una de ellas muestra un patrón de desplazamiento coherente, la pregunta inmediata es ¿qué fuerza la está impulsando? ¿Y qué implica eso para los modelos cosmológicos actuales? El descubrimiento abre un debate profundo sobre cómo interactúan la gravedad, la materia oscura y la expansión del universo en las escalas más extremas conocidas por la ciencia. El universo está en constante cambio, aunque a simple vista parezca eterno e inmóvil. Si te apasiona entender cómo funcionan realmente estas fuerzas invisibles que moldean el cosmos, este análisis te va a interesar muchísimo. Aquí no hablamos de teorías sin fundamento ni de exageraciones mediáticas, sino de observaciones astronómicas respaldadas por mediciones precisas y modelos físicos sólidos. Antes de seguir, dale like al video para apoyar este tipo de contenido científico y suscríbete para no perderte los próximos descubrimientos sobre el universo. Y cuéntame en los comentarios desde qué parte de México o del mundo estás viendo este video, porque esta conversación sobre el cosmos nos conecta a todos sin importar la distancia. En esta exploración vamos a profundizar en qué significa realmente detectar movimiento en una estructura cósmica de dimensiones colosales. Analizaremos cómo se mide ese movimiento, qué papel juega la expansión del universo y por qué este hallazgo podría obligarnos a revisar algunos aspectos de los modelos actuales sobre la evolución de las grandes estructuras. También abordaremos la diferencia entre el movimiento local de galaxias individuales y el desplazamiento colectivo de regiones enteras del espacio. Este fenómeno no desafía las leyes de la física, pero sí pone a prueba nuestra comprensión de cómo se organizan y evolucionan las estructuras más enormes que existen. Lo que se ha observado no es un detalle menor. Es una pista que puede ayudarnos a entender mejor la dinámica profunda del universo. Aquí comienza un análisis detallado y completamente científico de este descubrimiento, que está generando debate en la comunidad astronómica internacional. Las estructuras cósmicas de gran escala no son objetos sólidos como una montaña o un planeta. Son redes inmensas formadas por cúmulos y supercúmulos de galaxias conectados por filamentos de materia. Estas redes componen lo que los cosmólogos llaman la estructura a gran escala del universo. Desde finales del siglo XX, los mapas del cielo profundo revelaron que las galaxias no están distribuidas al azar, sino organizadas en una especie de entramado tridimensional, conocido como la red cósmica. Dentro de esa red existen regiones particularmente densas que pueden extenderse por cientos de millones de años luz. Cuando los científicos hablan de detectar movimiento en una de estas estructuras, no se refieren a que toda la región se desplace, como un bloque rígido atravesando el espacio vacío.
Lo que se mide es el movimiento promedio de las galaxias que la componen en relación con el fondo cósmico de microondas, que funciona como una referencia universal. Este fondo es la radiación remanente del universo primitivo y representa un punto de comparación extremadamente útil para determinar velocidades a gran escala. La medición se realiza principalmente a través del desplazamiento al rojo. Cuando una galaxia se aleja, su luz se estira hacia longitudes de onda más largas. Cuando se acerca, ocurre lo contrario. Al analizar cuidadosamente la luz proveniente de miles de galaxias dentro de la misma región, los astrónomos pueden calcular si existe un patrón coherente de movimiento colectivo. Si muchas galaxias muestran una velocidad similar en la misma dirección, eso indica que no es un fenómeno aislado, sino un comportamiento estructural. En el caso de esta gigantesca estructura cósmica, los datos sugieren un flujo a gran escala que supera lo que se esperaría únicamente por la expansión uniforme del universo. La expansión cósmica, descrita por la ley de Hubble, establece que cuanto más lejos está una galaxia, más rápido parece alejarse. Sin embargo, sobre esa expansión general se superponen movimientos locales generados por la gravedad. Estos movimientos se conocen como velocidades peculiares. Una velocidad peculiar es el componente de movimiento que no se explica únicamente por la expansión del universo. Si una estructura presenta una velocidad peculiar significativa en una dirección específica, eso implica que hay una influencia gravitacional considerable actuando sobre ella. Esa influencia puede provenir de concentraciones masivas de materias cercanas o incluso de regiones que aún no han sido completamente cartografiadas. Aquí es donde entra en juego la materia oscura. Aunque no puede observarse directamente, su presencia se infiere por sus efectos gravitacionales. La mayor parte de la masa del universo no está compuesta por estrellas o gas visible, sino por materia oscura. Las grandes estructuras cósmicas están sostenidas principalmente por halos de materia oscura que mantienen unidas a las galaxias. Si existe un movimiento colectivo detectado en una estructura colosal, es muy probable que la materia oscura tenga un papel central en ese comportamiento. Los modelos cosmológicos actuales, especialmente el modelo Lambda CDM, describen un universo dominado por energía oscura y materia oscura fría. Según este marco teórico, las estructuras se forman gradualmente por la acumulación de materia bajo la acción de la gravedad. Con el tiempo, pequeñas fluctuaciones de densidad en el universo temprano crecieron hasta convertirse en cúmulos y supercúmulos. En principio, estos modelos permiten la existencia de flujos gravitacionales a gran escala, pero cada nueva medición sirve para poner a prueba la precisión de las predicciones. Detectar movimiento en una estructura tan enorme obliga a comparar cuidadosamente los datos con simulaciones cosmológicas. Los científicos utilizan supercomputadoras para recrear la evolución del universo desde poco después del Big Bang hasta la actualidad. Estas simulaciones generan redes cósmicas virtuales y permiten evaluar si los flujos observados coinciden con lo esperado, si la magnitud o dirección del movimiento difiere significativamente de las predicciones. Puede ser necesario ajustar parámetros como la densidad de materia o la influencia de la energía oscura. Otro aspecto importante es la escala. A distancias relativamente pequeñas, la gravedad domina claramente y produce movimientos complejos entre galaxias vecinas, pero a escalas extremadamente grandes, la expansión del universo tiende a imponerse. Encontrar un movimiento coherente en una estructura gigantesca significa que las fuerzas gravitacionales todavía tienen un impacto notable incluso en regiones donde la expansión es muy significativa. Los instrumentos que permiten este tipo de análisis incluyen telescopios terrestres de gran apertura y observatorios espaciales capaces de medir con precisión espectros luminosos. No se trata de una sola observación aislada, sino de la combinación de múltiples estudios que abarcan diferentes longitudes de onda. El análisis estadístico
es clave para descartar errores sistemáticos y asegurar que el patrón detectado no sea producto de una muestra limitada. La comunidad científica suele ser cautelosa ante anuncios de este tipo. Antes de aceptar que una estructura cósmica presenta un movimiento inusual, los datos deben revisarse, reproducirse y compararse con estudios independientes. La astronomía moderna depende fuertemente de la confirmación cruzada entre equipos de investigación. Cuando varios grupos llegan a conclusiones similares utilizando métodos distintos, la confianza en el resultado aumenta considerablemente. Este descubrimiento no implica que las leyes físicas estén siendo desafiadas. Más bien, ofrece una oportunidad para refinar nuestra comprensión de cómo interactúan la gravedad, la materia oscura y la expansión cósmica. El universo no es estático, está en evolución constante. Cada medición más precisa revela detalles que antes eran invisibles. Comprender el movimiento de estructuras gigantescas también ayuda a responder preguntas más amplias sobre el destino del universo. Si ciertas regiones muestran flujos persistentes hacia concentraciones masivas, eso puede influir en la distribución futura de galaxias a lo largo de miles de millones de años. Aunque estos procesos ocurren en escalas temporales inimaginables para la vida humana, son fundamentales para la cosmología. En resumen, lo que se ha detectado es un patrón de movimiento colectivo en una estructura cósmica de dimensiones extraordinarias, medido a través de técnicas espectroscópicas y comparaciones con el fondo cósmico de microondas. Este hallazgo encaja dentro del marco científico actual, pero aporta nuevos datos que enriquecen y ponen a prueba los modelos existentes. La magnitud del fenómeno no radica en lo espectacular, sino en su capacidad para revelar cómo funciona realmente el universo en sus escalas más extremas. El hecho de que una estructura cósmica gigantesca presente un movimiento colectivo medible tiene implicaciones que van más allá de una simple curiosidad observacional. En cosmología, cada medición a gran escala funciona como una prueba directa de los fundamentos del modelo que describe el universo. Cuando se identifican flujos coherentes de galaxias en regiones extremadamente extensas, los investigadores deben preguntarse si ese comportamiento encaja con la distribución esperada de masa visible e invisible. Uno de los conceptos clave para entender este fenómeno es el de potencial gravitacional. Toda concentración de masa genera un campo gravitatorio que influye en su entorno. En el universo a gran escala, estos campos no provienen únicamente de galaxias individuales, sino de enormes acumulaciones de materia oscura que envuelven cúmulos enteros. Si una estructura muestra un desplazamiento colectivo hacia una dirección específica, puede indicar la presencia de una concentración aún mayor de masa en esa región del espacio. En décadas pasadas se ha estudiado algo conocido como flujos a gran escala, que describen el movimiento promedio de galaxias hacia zonas de mayor densidad. Estos flujos no contradicen la expansión cósmica, simplemente se superponen a ella. La expansión sigue empujando las galaxias unas lejos de otras, pero la gravedad introduce variaciones locales. Cuando la variación es pequeña, el modelo cosmológico la absorbe sin dificultad. Cuando la variación parece significativa en escalas enormes, se vuelve necesario analizar con mayor detalle. La energía oscura también juega un papel fundamental. Este componente, responsable de la aceleración en la expansión del universo, actúa en sentido opuesto a la gravedad en escalas muy grandes. Si la energía oscura domina completamente en ciertas regiones, se esperaría que las estructuras pierdan cohesión con el tiempo. Sin embargo, si observamos movimientos colectivos persistentes, significa que la gravedad todavía tiene una influencia notable en esa zona específica. Otro punto crucial es la homogeneidad del universo. El principio cosmológico establece que, a escalas suficientemente grandes, el universo es homogéneo e isotrópico. Esto quiere decir que no debería existir una dirección privilegiada o una región con propiedades radicalmente distintas. Detectar un flujo
coherente extremadamente amplio obliga a evaluar si se mantiene esa homogeneidad o si simplemente estamos observando una fluctuación estadística dentro de los márgenes previstos. Para evaluar esto, los científicos comparan los datos observacionales con simulaciones numéricas avanzadas. Estas simulaciones incluyen millones o incluso miles de millones de partículas que representan materia oscura y materia bariónica. Al dejar que evolucionen bajo las leyes de la física conocidas, se generan estructuras virtuales comparables a las reales. Si el movimiento detectado aparece con frecuencia en estos modelos, se considera consistente. Si no, puede señalar la necesidad de ajustes en parámetros fundamentales. La precisión de las mediciones actuales es muy superior a la de hace apenas 2 décadas. Los catálogos galácticos modernos contienen información detallada sobre posiciones tridimensionales, velocidades radiales y propiedades espectrales. Esta enorme base de datos permite calcular promedios estadísticos con un nivel de exactitud antes imposible. Aún así, siempre existe margen de error, por lo que las conclusiones se presentan con niveles de confianza bien definidos. Un aspecto que genera especial interés es si este movimiento podría estar relacionado con estructuras aún más grandes que no han sido completamente mapeadas. El universo observable tiene límites impuestos por la velocidad de la luz y la edad cósmica. Más allá de ese horizonte, pueden existir concentraciones masivas cuya influencia gravitacional apenas comienza a detectarse indirectamente. Aunque no podemos observar directamente esas regiones, sí podemos inferir su efecto mediante desviaciones en el movimiento de galaxias. También es importante considerar que la palabra movimiento en este contexto no implica rapidez en términos cotidianos. Las velocidades pueden ser de cientos de kilómetros por segundo, lo cual es enorme a escala humana, pero en el contexto cósmico representa un ajuste fino dentro de un proceso que ocurre a lo largo de miles de millones de años. Nada en este fenómeno sugiere inestabilidad inmediata ni cambios abruptos en la estructura del universo. Desde el punto de vista teórico, este hallazgo fortalece la importancia de continuar refinando los mapas del fondo cósmico de microondas y las encuestas de galaxias profundas. Cada nueva medición contribuye a reducir la incertidumbre sobre parámetros como la densidad total de materia, la fracción de materia oscura y la intensidad de la energía oscura. Estos parámetros determinan cómo evolucionan las estructuras y cómo interactúan entre sí. La cosmología moderna se encuentra en una etapa donde pequeños detalles pueden tener consecuencias significativas. Durante mucho tiempo, el modelo estándar ha mostrado una notable capacidad para explicar observaciones. Sin embargo, existen tensiones en ciertos valores medidos, como la constante de Hubble. Si los movimientos a gran escala aportan datos adicionales que ayuden a resolver estas tensiones, su relevancia será aún mayor. Además, estudiar el desplazamiento colectivo de estructuras gigantescas permite comprender mejor la historia del universo. Las posiciones actuales de las galaxias son el resultado de procesos iniciados poco después del Big Bang. Cada flujo gravitacional es una huella de cómo se distribuyó la materia en el pasado. Analizar estos patrones es como reconstruir un registro dinámico de la evolución cósmica. Es fundamental mantener una perspectiva rigurosa. El descubrimiento no implica que exista algo inexplicable o fuera de las leyes físicas conocidas. Más bien demuestra que la observación detallada del universo continúa revelando matices que enriquecen nuestro entendimiento. La ciencia avanza precisamente de esta manera, midiendo, comparando, ajustando y confirmando. En el futuro cercano, nuevos observatorios y proyectos de cartografiado ampliarán la cobertura del cielo con mayor resolución. Esto permitirá verificar si el movimiento detectado es parte de un patrón más amplio o si se trata de una característica específica de esa región. La acumulación de evidencia será decisiva para consolidar las conclusiones actuales. En términos generales, el hallazgo subraya que incluso las estructuras
más enormes del cosmos no son entidades estáticas, están sujetas a la interacción constante entre gravedad y expansión. Esa interacción define la arquitectura del universo y determina su evolución a lo largo de escalas temporales inmensas. Lo que hoy interpretamos como un movimiento colectivo puede convertirse mañana en una pieza clave para ajustar el modelo cosmológico con mayor precisión. Así funciona la investigación científica. Cada dato nuevo no destruye el conocimiento previo, sino que lo afina y lo fortalece.